Obtuve una poción milagrosa. Quienquiera que la beba se enamorará perdidamente de mí, sin la menor vacilación. Eché la cabeza hacia atrás y me la bebí toda. Esta vez, elegí amarme a mí misma. Te amo. A mí misma. Hasta mañana. Capítulo 1. En mi vida anterior. Después de que mi esposo, Santiago, me pusiera los cuernos, entré accidentalmente en posesión de una botella de poción. Una pequeña botella transparente, llena de un líquido azul. En la botella había una línea de escritura descolorida. Quien beba esta agua quedará obsesionado de manera irreversible con amar al dador de la poción, como aferrándome al último salvavidas. Aposté de forma desesperada, poniendo hasta el último resto de esperanza en esta poción misteriosa y sin origen. La mezclé en el café de Santiago. El efecto fue inmediato. Poco a poco se fue distanciando de la persona con la que me había sido infiel y volvió a centrar su atención en mí. Empezó a recordar nuestros aniversarios y a traer flores a casa. Cuando me abrazaba al dormir por la noche, me susurraba esas palabras dulces que hacía tiempo había perdido. Era como si realmente hubiéramos regresado a los días de amor apasionado. Volvimos a ser la pareja que todos envidiaban. Todos pensaban que Santiago me amaba profundamente. Solo yo sabía que su amor por mí no provenía de su propia elección, provenía de la mía. Yo fui quien lo hizo beber la poción que lo obligaba a amarme. Cuando me abrazaba y me besaba, imágenes de sus fotos obscenas e íntimas siempre afloraban en mi mente. Cuando me hablaba con dulzura, no podía evitar preguntarme si alguna vez había dicho esas mismas palabras hermosas a otra persona. Lo peor de todo era el miedo que me seguía como una sombra. Cada vez que hablaba con otra mujer por trabajo, cada vez que se iluminaba la pantalla de su teléfono, cada vez que aparecía alguna de sus antiguas aventuras, las alarmas sonaban de forma salvaje en mi cabeza. ¿Había perdido efecto la poción? ¿Estaba a punto de abandonarme otra vez? Me volví neurótica, hasta el punto de que incluso yo misma me resultaba extraña, hipersensible, desconfiada, siempre al borde. Bastaba una distracción momentánea de Santiago, una respuesta ligeramente fría, para que cayera en un frenesí de conjeturas sobre si todavía me amaba. Más tarde, quedé embarazada. La alegría duró solo un instante, seguida de inmediato por un miedo abrumador. ¿Y si algún día la poción realmente perdía su efecto? Si Santiago volvía a convertirse en el hombre que me despreciaba, ¿qué haría yo? ¿Qué pasaría con mi hijo? Acariciando mi vientre a un plano, comprendí por primera vez. Estaba viviendo dentro de una prisión magnífica pero frágil, tejida por mis propias manos. Empecé a perder mechones de cabello. Una ansiedad prolongada me envolvía con fuerza, devorando mis nervios poco a poco. Incluso cuando Santiago intentaba consolarme, ya no podía hundirme de manera natural en el calor que me ofrecía. La esencia del amor es la entrega del libre albedrío. Es la caída lúcida de dos almas libres después de encontrarse, y yo ya había envenenado esa posibilidad. Entonces Santiago dijo con total despreocupación: «Cariño, parece que últimamente te han salido algunas arruguitas más alrededor de los ojos». Un comentario tan ligero y descuidado fue suficiente para destrozarme al instante. No podía concentrarme. Cometía errores constantemente en el trabajo. Todo mi ser estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Al final, tras continuas sacudidas emocionales, el hijo al que nunca llegué a conocer me dejó. Santiago me sostuvo entre sus brazos y me susurró palabras de consuelo. Pero en ese momento, lo que brotó en mi pecho no fue gratitud, fue arrepentimiento. Me arrepentí de aferrarme como una mendiga, usando medios mezquinos para retener a un hombre cuyo corazón ya había cambiado. Así que en esta vida, cuando esa familiar poción azul apareció una vez más ante mí, no dudé en absoluto. Desenrosqué la tapa, levanté la cabeza y me la tragué toda. El líquido era ligeramente amargo al deslizarse por mi garganta. En lugar de agotarme intentando aferrarme a un hombre infiel, era mejor amarme a mí misma como es debido. Te amo, a mí misma. Hasta mañana. Capítulo 2. Después de beber aquella poción milagrosa, me quedé quieta un momento, sintiendo los cambios en mi cuerpo. Parece que no había ninguna diferencia. Recordando el efecto que tuvo esa poción en Santiago en mi vida anterior, no dudaba de su autenticidad. Tal vez, hay cambios que, por naturaleza, no son visibles a simple vista. Mientras pensaba en eso, de repente mi estómago rugió. Cierto, desde que renací hasta ahora, no había comido nada. Salí del dormitorio y, bajo la cálida luz del salón, una mesa entera llena de platos abundantes apareció ante mis ojos. Me quedé atónita por un instante y entonces lo recordé. El momento en el que había regresado coincidía exactamente con el 6º aniversario de bodas entre Santiago y yo. ¿Cómo había pasado ese día en mi vida anterior?
Me arreglé con esmero y fui corriendo a la empresa de Santiago. Delante de todo el mundo, le supliqué que esa noche volviera a casa a cenar. Cuando salí de su despacho, las miradas de la gente a mi alrededor estaban llenas de burla y lástima, pero en ese momento, como Santiago había aceptado, yo estaba tan feliz que no tuve tiempo de preocuparme por los demás. Al volver a casa, preparé una mesa entera de comida. Todo eran platos que le gustaban a Santiago: pescado con col fermentada, estofado de ternera con patatas, pescado al vapor, verduras salteadas, mariscos al vapor. Lo di todo, intentando conquistar el estómago de Santiago con mi cocina. Mirando el resultado sobre la mesa, incluso sentí un atisbo de orgullo, imaginando la admiración o la emoción en sus ojos cuando abriera la puerta. ¿Y el resultado? Me quedé sentada toda la noche en una silla fría. Santiago pasó la noche con su amante. Ese fue su regalo para mí por nuestro 6º aniversario. El colapso interminable de aquella noche fue lo que finalmente me llevó a usar esa poción, porque ya no podía soportar más la espera solitaria. Ahora que lo pienso, ¿sola yo? ¿Acaso no me tenía a mí misma? Hoy, frente a la misma mesa de platos, la sensación era completamente distinta. No había expectativas, no había ansiedad, solo quedaba la necesidad más pura: tenía hambre. Capítulo 3. Saqué una botella de vino tinto de mi mueble bar. Era una reserva que había comprado antes en una bodega privada. Serví el vino en una copa de cristal. El líquido rojo oscuro brillaba bajo la luz. Di un sorbo y el aroma intenso de fruta se desplegó en mi boca. Al terminar, no pude evitar hacer un par de chasquidos con la lengua. ¡Qué buen vino! Yo misma. La verdad es que nunca te he tratado mal. Mi mirada volvió a posarse en la mesa llena de comida. No pude evitar fruncir el ceño. Todo al vapor, escaldado, con poca sal y poco aceite. ¿Desde cuándo estos eran los platos que a mí me gustaban? Por acomodarme al gusto de Santiago. Yo, una sureña de pura cepa, ni siquiera había preparado un solo plato picante decente. Me di una palmada en el muslo. Claro. Ahora, ¿quién iba a seguir complaciéndolo? Pasaban ya de las 8 de la noche cuando de repente me sentí llena de energía. Volví a calentar el pescado con col fermentada y le eché aceite de chile hirviendo y un montón de pimienta de Sichuan. Reajusté el condimento de los mariscos al vapor, cubriéndolos con abundante ajo picado y chiles rojos frescos. Y como todavía no era suficiente, preparé además un plato de mi favorito: pollo picante. Una mesa entera de platos rojos y ardientes. El picante llenó toda la cocina. Me serví otra copa de vino y volví a sentarme a la mesa. Un bocado de pescado cubierto de aceite picante entró en mi boca, tan satisfactorio que daban ganas de zapatear. Luego una gamba cubierta de ajo y chile. El sabor salado, fresco y picante me golpeó directo en la cabeza. El pollo picante, crujiente y fragante, acompañado de un trago de vino, una delicia absoluta. Esta sensación era simplemente gloriosa. Justo cuando estaba comiendo con ganas, sudando por el picante, la pantalla del móvil que estaba a un lado se iluminó de repente con un nuevo mensaje. Era la asistente de Santiago, y también una de las personas con las que me había sido infiel. Hermana, no me digas que todavía no has visto mis estados de WeChat. Cogí un trozo de pollo picante, lo llevé a la boca, masticando con calma, y con la otra mano abrí sus estados. El último había sido publicado hacía 10 minutos. En la foto, 2 manos entrelazadas, con el fondo de mi restaurante de lujo favorito. La ambigüedad era evidente. Reconocí de inmediato la mano de Santiago. Al fin y al cabo, había puesto la mía sobre ella incontables veces para compararla. Dedos largos, huesos bien definidos, y aún se notaba la marca del anillo de bodas. Sin expresión alguna, le di me gusta. Muy pronto, ese estado desapareció. Inmediatamente después, apareció uno nuevo. Ay, el estado que subí sin pensarlo vio mi novio. Dice que me va a castigar esta noche sin dejarme dormir. ¡Qué vergüenza! ING. Dejé el móvil en el pecho. Efectivamente, apareció una ligera punzada de dolor. Mi apetito, que estaba en su punto máximo, se vio algo afectado. Claro que no por esa pareja, sino por mí misma. Dejé los palillos y, mirando al aire, empecé una seria reflexión. Yo misma. Te pasaste tanto tiempo cocinando, preparando una mesa de platos que te encantan, y por culpa del estado de otra persona ya no puedes comer. ¿Le haces justicia a la tú que estuvo ocupada toda la tarde? ¿A esta buena botella de vino? ¿A tu propio estómago? Date prisa y come. Mira lo flaca que estás ahora. Con un soplo de viento te caes. ¿Sabes que ya casi bajas de los 40 kilos? Santiago ahora mismo está abrazando a su amante, dulces el uno con el otro. Y tú aquí, delante de buena comida, lamentándote como si fuera primavera triste.
Yo misma. No puedes tratarte así, ¿lo sabes? Tras terminar esta ronda de autoeducación, respiré hondo y reprimí la acidez en el pecho. Cogí un gran trozo de pescado y me lo llevé a la boca, masticando con fuerza. Chas, 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 qué rico. Así está bien, yo misma. Cuando ya casi había terminado de comer, el móvil sobre la mesa volvió a vibrar. Era una llamada de mi madre. Apenas pulsé para contestar, sin haber dicho aún una palabra. Su regaño cayó como una avalancha. Freya, ¿y qué si Santiago te puso los cuernos? ¿Te vas a morir por hacer la vista gorda? ¿Qué hombre capaz no tiene algo afuera? No me importa qué método uses. Llorar, suplicar o fingir que no sabes nada, pero de ninguna manera puedes soltar a Santiago. Este yerno de oro, ¿me oyes? Si sigues armando escándalo y él de verdad se divorcia de ti, ¿qué vas a hacer? Ahora es un gran jefe, un empresario. Basta con que agarres fuerte el título de esposa. ¿Para qué quieres poseerlo por completo? ¿No estás despejada de la cabeza? Santiago es tan excelente. ¿No es normal que tenga varias amantes? Tú compórtate bien como señora rica. Disfruta de tu vida. ¿Para qué te metes en tanto lío? Capítulo 4. Sostenía el teléfono con fuerza. Las yemas de mis dedos estaban heladas y una sensación absurda me atascaba el pecho. Supongo que lo que hice hace un tiempo llegó a oídos de mis padres. En realidad, tampoco hice nada tan excesivamente grave. Al menos, desde mi punto de vista, comparado con lo que Santiago me hizo. Aquello no era nada. No fue más que, el día que supe que me puso los cuernos, destrozar el coche que le había comprado a su amante. No fue más que irrumpir en su empresa y destrozar su despacho delante de todos sus empleados. O quizá, cuando me enteré de que había asistido a una gala benéfica con su amante bajo el nombre de Caridad, fui detrás de él vestida con el vestido rojo más llamativo y, ante todas las miradas, les di una sonora bofetada a él y a la mujer que tenía al lado. Pensé que, dejándolo en ridículo, haciéndolo pasar una vergüenza insoportable, entendería que la traición tiene un precio, pero me equivoqué. En su mundo, en su círculo, la infidelidad era un privilegio tácitamente aceptado. Nadie lo reprochaba por ello. Solo me miraban a mí con lástima o burla y luego le daban una palmada en el hombro a Santiago, aconsejándole, divórciate. ¿Para qué casarte con una loca? Yo no quería divorciarme, así que mi locura se convirtió en la excusa perfecta para que él se entregara aún más a la infidelidad. Empezó a no volver a casa por las noches y a traer deliberadamente rastros de otras mujeres para provocarme. Como no podía controlarme, adornó la historia y se la contó a mis padres. Conocía demasiado bien sus puntos débiles y sus ideas. Se sirvió de ellos para aplastarme, disciplinarme y hacer que entrara en razón. Así que, cuando en la llamada volvieron a sonar esas palabras de consejo, la rabia y la injusticia acumuladas durante tanto tiempo estallaron por completo. Grité al auricular, replicando con aspereza. ¿Cómo que es normal tener varias amantes? Él engaña, traiciona el matrimonio. ¿Y todavía tiene razón? No sabes una mierda. La voz al otro lado subió de golpe. Eres una maldita desgraciada. Poder casarte con un hombre como Santiago es una bendición que te ganaste en 8 vidas anteriores. No seas desagradecida. Te lo advierto. Si te atreves a armarle otro escándalo, si vuelves a mencionar el divorcio o tus quejas, daremos por hecho que nunca tuvimos una hija como tú. Para tu padre y para mí, estarás muerta. ¡Qué mala suerte! Teniendo una buena vida y empeñándote en armar líos. Dijeron eso y colgaron directamente. Con las manos temblorosas dejé el móvil sobre la mesa. Mi cuerpo no podía dejar de estremecerse. El pecho se sentía como si una enorme roca lo aplastara, pesado y sofocante, sin poder respirar. 2 vidas ya. En la anterior, escuché esas palabras y elegí aguantar. En esta, pensé que renacer sería una liberación, un nuevo comienzo. Pero el cuchillo de quienes más cerca estaban seguía clavándose con precisión en la misma vieja herida, incluso más profundo. Las injusticias de 2 vidas, la soledad de no ser comprendida, las acusaciones venenosas lanzadas por los más cercanos, todas las emociones se agolparon en mi corazón, atascándose en la garganta. Todo el mundo dice que Santiago es joven y prometedor. Los hombres, sobre todo los ricos, tener a varias mujeres es normal. Pero, ¿quién se acuerda de aquello? Cuando él empezó su negocio, chocando contra muros por todas partes, con la cadena de capital a punto de romperse. Fui yo quien sacó todos los ahorros que había reunido durante años de trabajo duro y vida austera, y los puso en silencio delante de él. Lo consolé diciéndole, si se pierde, yo puedo volver a ganar dinero. En aquel entonces comíamos fideos instantáneos apretados en un piso alquilado, y él me sujetaba la mano, con los ojos más brillantes que las estrellas.
prometiéndome que jamás me fallaría en esta vida. Con la copa en la mano, descalza, caminé hasta el ventanal. Fuera, la ciudad nocturna brillaba con luces deslumbrantes, como una vía láctea. El estado provocador de la amante de Santiago no me había entristecido, pero cada «es por tu bien» de mis padres era como un cuchillo sin filo, cortándome el corazón poco a poco. De pronto, los ojos me ardieron intensamente. Levanté la cabeza y parpadeé con fuerza, intentando obligar al calor a retroceder. Alcé la copa y me la bebí de un trago. Tras el ardor, llegó un amargor prolongado que se quedaba en la boca. Equivocarse de persona es equivocarse de persona. Reconocer que en su momento no tuve buen ojo no es tan difícil. No pasa nada. En la vida anterior, fui yo quien perdió la cabeza, atando todo mi valor a un solo hombre. Me perdí a mí misma y perdí de forma estrepitosa. En esta vida, basta con no cometer la misma estupidez otra vez. Yo misma, murmuré suavemente, mirando el tráfico incesante tras la ventana, con la voz ronca, palabra por palabra. Te permito salir herida en el amor. Te permito descubrir, después de darlo todo, que amaste a la persona equivocada. Te permito sentir injusticia y querer llorar por la incomprensión de tu familia. Te permito llorar, derrumbarte, permitirte en este momento estar triste y ser frágil. Al terminar, abracé con fuerza mis rodillas, como si al fin me hubiera liberado de todas las cadenas. Rompí a llorar a pleno pulmón. El llanto resonó en el salón vacío, ronco, desagradable, pero absolutamente real. No sé cuánto tiempo lloré, hasta quedar exhausta, con solo pequeños sollozos. Levanté la cabeza, el rostro cubierto de lágrimas, la voz nasal. Llora si quieres, no pasa nada, yo no te voy a despreciar, ¿verdad? Yo misma, fuera. Las luces de la ciudad seguían brillando. Justo cuando estaba a punto de ser devorada por la tristeza, sonó el teléfono. Me estremecí de pies a cabeza, como despertando de un largo sueño. Casi tropezando, me abalancé hacia la mesa. Agarré el móvil con torpeza. La luz de la pantalla me dolió en los ojos hinchados y rojos. No quería que nadie notara mi estado lamentable. Aspiré con fuerza por la nariz. Me limpié las lágrimas a lo loco con la manga y di un gran trago de agua. Luego me aclaré la garganta y pulsé por fin para contestar. Hola, Freya. Era la voz de una amiga. ¿Lo has oído? Por la ciudad del norte están pronosticando que pronto podría aparecer una aurora boreal. Es una oportunidad rara. ¿Quieres ir a verla? Si logramos fotografiar una serie impresionante de auroras, sería increíble. Aurora boreal, como fotógrafa. Perseguir y capturar la belleza del mundo es un instinto profesional y también una misión. Por un lado, para demostrar mi capacidad fotográfica. Por otro, para registrar la belleza efímera. En mi vida anterior, por aferrarme a mi relación con Santiago, me perdí la aurora, y también muchas otras maravillas después. Al pensarlo, el corazón se me encogió. Claro que sí, solté casi sin pensar, con la voz alta y ansiosa. Joder, ahora mismo compro los billetes de avión. Capítulo 5. Después de colgar el teléfono, me puse en marcha de inmediato. Comprar el billete, confirmar el itinerario, todo de una sola vez. Luego corrí de vuelta a la habitación y empecé, a la mayor velocidad posible, a meter abrigos gruesos, ropa térmica, la cámara y el trípode en la maleta. Toda esa serie de movimientos fue tan rápida que ni siquiera las lágrimas lograron seguir el ritmo, hasta que una gota ardiente cayó de golpe sobre el dorso de mi mano. Mientras recogía todo con torpeza, aspirando por la nariz, me consolaba a mí misma con una voz cargada de nasalidad. Yo misma, mira, en la vida pasada me lo perdí. Esta vez no puedo volver a perderlo, ¿verdad? Estos días quizás sean un poco duros, habrá que viajar, pasar frío, pero yo misma, vamos a aguantar y a fotografiar la aurora más hermosa. Y entonces te compraré ese bolso que siempre has querido. ¿Qué te parece? Mientras planeaba el futuro llena de determinación, me limpiaba las lágrimas de forma desastrosa. Por el rabillo del ojo vi mi reflejo en el espejo, los ojos hinchados y rojos, el pelo revuelto, pero las manos sin parar, metiendo plumíferos y baterías de la cámara en la maleta. Este aspecto era realmente un poco ridículo y un poco triste, pero yo sabía que estaba avanzando, aunque fuera caminando mientras lloraba. A las 5:00 de la madrugada, cuando aún no había amanecido, ya estaba sentada en el avión, fuera de la cabina. La noche era profundamente oscura. Dentro, la luz era tenue y la mayoría de la gente dormía. Yo, en cambio, no tenía nada de sueño y me quedé mirando por la ventanilla, abstraída. Pasadas las 8, el avión aterrizó en Heilongjiang. Una ráfaga de aire gélido y seco me golpeó de frente. Al salir del aeropuerto, mi amiga y yo nos comimos un bol de fideos locales humeantes.
El calor me recorrió el cuerpo de dentro hacia afuera. Mi amiga no pudo evitar hablar. Pensé que esta vez no vendrías conmigo. Después de todo, antes, cada vez que te llamaba, siempre decías que tenías que quedarte en casa vigilando a tu marido, para que ninguna otra mujer lo sedujera. Me bebí el último sorbo de caldo, exhalé satisfecha y dije con calma, ¿qué hombre va a ser más importante que mi carrera? Los ojos de mi amiga se abrieron como platos. Me miró de arriba a abajo con desconfianza, como si acabara de oír algo increíble. Que esa frase salga de tu boca, no me lo creo. ¿Te ha poseído algo raro? Torció un poco la boca, pero no contesté, porque ni yo misma podía creer que esas palabras hubieran salido de mí con tanta naturalidad. De manera instintiva saqué el móvil y lo desbloqueé. La pantalla se iluminó. La conversación con Santiago seguía detenida en el mensaje que yo había enviado la tarde anterior. Cariño, mañana es nuestro 6º aniversario de boda. Tienes que volver seguro. He preparado una sorpresa y he hecho lo que te gusta comer. Al deslizar hacia arriba, aparecieron montones de burbujas verdes. Casi todas eran preguntas, relatos y esperas unilaterales mías. En comparación, sus respuestas eran breves y superficiales. Apagué la pantalla y guardé el móvil en el bolsillo. Basta ya. No valía la pena gastar ni un poco más de energía en alguien que no me pertenecía. Después de comer, mi amiga y yo subimos a un tren verde rumbo a la ciudad del norte. Durante 17 horas completas, apoyada contra la ventanilla, observé la inmensa extensión de nieve que fluía sin fin, el sonido monótono de los raíles y el paisaje nevado retrocediendo sin cesar. Mis nervios tensos fueron aflojándose poco a poco y empecé a cabecear de sueño. Cuando el tren llegó a la estación, ya era pasada la medianoche. Al bajar, el aire helado hacía tiritar a la gente sin parar. La tierra estaba completamente cubierta por una gruesa capa de nieve. Arrastrando las maletas, nos alojamos en una posada que ya habíamos contactado con antelación. Dormimos de un tirón hasta la tarde. Luego, mi amiga y yo partimos hacia la aldea del Polo Norte. Yo llevaba el plumífero más grueso, envuelta en bufanda y gorro. Parecía un oso torpe y voluminoso, pero aún así no podía resistir el frío que se colaba hasta los huesos. El aire frío entraba en los pulmones con punzadas dolorosas. Llevaba parches térmicos en las rodillas, pero al caminar seguían sonando pequeños crujidos. Con nosotros viajaba una joven pareja que habíamos conocido en el tren. La chica era alegre y risueña. El chico, tranquilo y atento. No dejaron de hablar en todo el camino. Dicen que pedir un deseo frente a la aurora es especialmente efectivo, dijo ella, agarrando el brazo de su novio, con los ojos brillantes. Sí, respondió él, mirándola hacia abajo con ternura. Si logramos ver la aurora, seguro que seremos felices toda la vida. Se apoyaban el uno en el otro. El vaho blanco de su aliento se entrelazaba en el aire. Sus rostros estaban llenos de ilusión y dulzura. Aquellas sonrisas, puras y deslumbrantes, en medio de este mundo helado, eran como dos pequeñas llamas cálidas. Al mirarlos, no sentí envidia ni amargura, solo una felicidad suave y sincera. Qué bien, en este mundo, debería haber personas que sean así de felices. Y yo había venido por mí misma, con amigas, conmigo misma, y eso también estaba bastante bien. Capítulo 6. Llegamos al punto de observación de la aldea del Polo Norte. Bajo nuestros pies, la nieve nos cubría hasta los tobillos. El cielo ya estaba completamente oscuro, pero en ese campo nevado se distinguían numerosas siluetas. La mayoría eran como nosotros, llevaban cámaras y abrazaban la determinación de que, pasara lo que pasara, tenían que conseguir buenas fotos. El tiempo pasó segundo a segundo. Cerca de la medianoche, la cortina de luz tan esperada no apareció. Lo único que llegó fue una tormenta de nieve. Los copos golpeaban el rostro con fuerza, hacían arder las mejillas y la visibilidad se volvía cada vez más borrosa. Muchas personas no lo resistieron más, maldiciendo. Empezaron a recoger su equipo y se dieron la vuelta para marcharse. La multitud se fue dispersando poco a poco. Mi amiga y yo no nos movimos. Permanecimos muy juntas, obstinadas, enfrentándonos al viento y la nieve, con la cabeza alzada hacia el cielo negro como tinta. En el fondo del corazón, aún esperábamos un milagro. La pareja que había venido con nosotros se abrazó con fuerza en medio de la tormenta desatada. Por el rabillo del ojo lo vi, y algo se agitó dentro de mí, casi por instinto. Levanté la cámara y ajusté los parámetros. A través del telón de nieve que volaba sin descanso, los encuadré. Clic. El suave sonido del obturador congeló ese instante en el que se apoyaban el uno en el otro bajo la tormenta. Ellos notaron mi lente. En sus rostros enrojecidos por el frío apareció una sonrisa radiante. Incluso, cooperando conmigo,
Levantaron los dedos haciendo un gesto juguetón de V, justo en el momento en que su sonrisa alcanzaba su punto máximo y sus dedos quedaban suspendidos en el aire. El cielo, de pronto, fue rasgado por una mano invisible. 1, 2, auroras rojas, como llamas encendidas, se desplegaron así en la noche oscura. No eran como las auroras verdes que había visto antes en internet, frías y etéreas. Eran intensas, profundas, llenas de vitalidad, como un ave fénix batiendo sus alas, mostrando el esplendor tras renacer de las cenizas. Es roja, es una aurora roja. La pareja gritó de alegría, saltando emocionada sobre la nieve. El chico, con el rostro lleno de excitación, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Arrodillándose sobre la nieve, quería abrirla y sacar el anillo de diamantes que había dentro, pero tenía los dedos completamente entumecidos por el frío, y además llevaba gruesos guantes de una sola pieza. Tiró torpemente varias veces sin lograr quitárselos. Los dos se miraron, viendo lo torpe de la situación, y de repente estallaron en carcajadas. Aquella risa atravesó el viento y la nieve, rebosante de una felicidad y un amor puros. No pude evitar reír también, aunque los ojos se me humedecieron ligeramente. Alcé la vista hacia la aurora deslumbrante frente a mí. Era tan hermosa que cortaba la respiración. Las cintas rojas de luz se transformaban en el firmamento, cayendo como una cascada. Ajusté rápidamente la cámara y tomé varias fotos de aquel espectáculo rarísimo. Luego, bajé la cámara. El tiempo que quedaba, decidí sentirlo solo con mis propios ojos. ¡Qué belleza! De repente recordé que, hacía mucho tiempo, cuando aún me apretujaba con Santiago en un piso de alquiler comiendo fideos instantáneos, había señalado una foto de auroras en una revista y dicho que, cuando tuviéramos dinero, iríamos juntos a verlas. En aquel entonces, pensaba que era un sueño que solo podía cumplirse entre dos personas. Hoy, de pie aquí, estaba viendo una aurora roja aún más majestuosa que la de aquella revista, y dentro de mí, una voz suave me habló, yo misma. ¿Te gusta? Seguro que te encanta un paisaje así, ¿verdad? En el futuro, veamos muchos más. Sí, la aurora no duró mucho tiempo. Unos 10 minutos después, aquel rojo espléndido empezó a debilitarse y a disiparse, como un sueño breve pero glorioso. Mi amiga se acercó a mirar las fotos en mi cámara y no pudo evitar soltar un «wow». Freya, de verdad eres la fotógrafa que mejor sabe atrapar el instante y entender la composición que he conocido. Sus ojos brillaban. Con tu talento, no salir más a fotografiar las maravillas de este país sería un desperdicio enorme. Miré la aurora roja congelada en la pantalla de la cámara. Sonreí y respondí con voz serena pero firme. No es un desperdicio. De ahora en adelante, fotografiaré a menudo, cuando haya paisajes hermosos. Acuérdate de llamarme. Mi amiga se quedó paralizada. Tras un largo rato, me dio una fuerte palmada en el hombro, con los ojos enrojecidos. Eso sí que es maravilloso. Por fin ya no tienes que girar alrededor de ese hombre tuyo. Capítulo 7. Regresé a la posada. El cuerpo entumecido por el frío por fin empezó a sentir calor. En ese momento, el móvil, que casi siempre no tenía señal, vibró una y otra vez. Me quité el abrigo pesado y me acurruqué bajo la manta caliente. Abrí WeChat. De manera poco habitual, Santiago me había enviado un montón de mensajes. Freya, ¿por qué no estás en casa? ¿Por qué en casa solo hay sobras? ¿Qué demonios haces todo el día? ¿No respondes? ¿Quieres divorciarte? Al ver que seguía sin reaccionar, volvió a mandar varios más. ¿No respondes? ¿Crees que así vas a llamar mi atención? Infantil. Si no cocinas, no cocines. Hay mucha gente que puede hacerlo por mí. Mira, ¿no se ve 100 veces mejor que lo que haces tú? Debajo había una foto adjunta. La abrí. En la imagen, Santiago sonreía exageradamente a la cámara. Detrás de él, frente a la encimera, una figura esbelta con delantal estaba ocupada cocinando, aunque no se le viera la cara. La reconocí de inmediato, su asistente. Miré la foto y, desde lo más profundo, me brotó la valoración más directa. ¡Qué grasiento está Santiago! Su expresión parecía aceite rancio de un día para otro, pegajosa en la pantalla, tan grasienta que me daba repelús. Pensando en eso, de pronto sentí una pizca de culpa. Perdón, yo misma. No haber salido con un guapo de abdominales marcados, vaya injusticia para ti. Con eso en mente, respondí, vale, cuando vuelva, nos divorciamos. El mensaje se envió y Santiago no contestó de inmediato. A esa hora, probablemente estaba disfrutando de su nido de ternura. Yo tampoco esperé. Puse el móvil en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesilla. No había nada mejor que dormir un buen sueño reparador. A la mañana siguiente, dormí hasta bien entrado el mediodía.
Al encender el móvil, Santiago había enviado varios mensajes seguidos. ¿Divorcio? ¿Por fin aceptas divorciarte? ¿Qué significa? Cuando vuelvas, yo ya estoy en casa. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Freya, ¿pasaste la noche fuera? Contesta al teléfono. Freya, ¿estás muerta? Deslicé la pantalla sin expresión alguna, sin ganas de hacerle caso. Empecé a hacer la maleta, preparándome para regresar. Cuando el avión aterrizó, le mandé un mensaje a Santiago. ¿Dónde estás? Respondió casi al instante. En la empresa. No contesté más. Paré un taxi y volví a toda velocidad a lo que una vez fue nuestro hogar. Abrí el armario y empecé a recoger mis cosas. Ya había pedido con antelación a una amiga que me ayudara a alquilar un piso de una habitación y salón. Mi plan era que, una vez firmáramos el acuerdo de divorcio por la tarde, me mudaría directamente a la nueva casa. Todo avanzaba tan rápido que incluso superaba mis propias expectativas. En la vida pasada, agoté todas mis fuerzas y soporté toda clase de humillaciones sin lograr romper esas cadenas. En apenas unos días, las estaba desmontando, desprendiéndome de ellas y preparándome para marcharme, con una limpieza impecable. No pude evitar suspirar. Yo misma. Resulta que eras tan increíble. Capítulo 8. Desde que supe que Santiago me puso los cuernos, entré innumerables veces en su empresa. Cada vez, siempre acompañada de discusiones histéricas. Aquí rompí cristales, rasgué documentos, dañé paredes, como una loca fuera de control, en toda la empresa. Probablemente no había nadie que no supiera que la esposa de Santiago era una mujer loca, sin el menor atisbo de dignidad. Ahora, cuando puse un pie dentro del edificio, las miradas se concentraron en mí desde todas direcciones, curiosas, despectivas, ansiosas por ver el espectáculo. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré, y varios empleados que esperaban también se subieron. En el espacio reducido, comenzaron los murmullos en voz baja. Ahí viene otra vez. ¿Por cuál cristal apostamos esta vez? TSK. El equipo de reformas de la empresa debe de haberse hecho rico gracias a ella, ¿no? Silencio. Que empieza el show. Las risas se cerraron a mi alrededor dentro del ascensor. No perdí el control como antes. Al contrario, con la leve sensación de ingravidez mientras el ascensor subía suavemente, solté una pequeña risa. Me giré con calma y barrí sus rostros con la mirada. Me temo que hoy voy a decepcionarlos. No he venido a romper nada. He venido a hablar con su jefe. Me detuve un segundo y pronuncié palabra por palabra. De divorcio. Dean. En el instante en que cayeron mis palabras, el ascensor llegó justo a la planta. Salí y caminé a grandes pasos hacia el final del pasillo. Empujé la puerta del despacho. Lo primero que vi fue a dos personas en una postura íntima. Diana estaba sentada de lado sobre las piernas de Santiago. Al verme, se sonrojó y se levantó de golpe, sobresaltada. Freya, hermana, ustedes hablen. Yo salgo primero, balbuceó, con la cabeza gacha. No hace falta. Mi voz era inesperadamente tranquila. Quédate sentada, no estorbas. Mi mirada pasó por encima de ella y se posó en el rostro de Santiago. Él, en cambio, se mostraba muy sereno. Saqué un documento de mi bolso y lo dejé suavemente sobre la mesa. He leído el acuerdo que hiciste preparar a tu abogado. Me encontré con su mirada ligeramente burlona. Santiago, ya que el responsable eres tú, no basta con dar 10 millones. Hice una pausa y expuse mi condición. Quiero 30 millones. Asiente. Y mañana a las 9. Nos vemos en el registro civil. Santiago soltó una carcajada, como si acabara de oír un chiste. Apretó el brazo y volvió a atraer hacia sí a Diana, que intentaba apartarse. Freya, el dinero que gané con tanto esfuerzo, darte 10 millones ya es por los viejos tiempos, para darte una salida digna. ¿Y aún te atreves a pedir 30 millones? ¿Será que estos años he sido demasiado indulgente contigo y ya olvidaste quién eres y cuánto vales? ¡Qué codiciosa! Lo miré a los ojos, a esos ojos de los que una vez estuve tan enamorada, en los que ahora solo quedaban cálculo y frialdad. De pronto recordé los inicios de su emprendimiento. Yo dejé la fotografía que más amaba. Lo acompañé día y noche a visitar clientes y fábricas, sonriendo, bebiendo hasta sangrar del estómago. Recordé haber esperado 4 horas enteras bajo la empresa de la otra parte para ayudarlo a cerrar un trato. Toda mi dote y mis ahorros se los di para que montara su negocio, y solo después de que se estabilizó estos últimos 2 años, pude volver poco a poco a la fotografía. Al final, me quedé con la etiqueta de codiciosa. Él ya lo había olvidado, o quizá nunca pensó que valiera la pena recordarlo, pero no abrí la boca para discutirlo. Revolver cuentas viejas no servía para nada.
salvo para hacerme parecer aún más una mujer resentida. Me reí de mí misma. Arrastré una silla de invitados y me senté frente a él, con una postura relajada. No pasa nada, Santiago. Tengo tiempo de sobra. Y además, entrecerré los ojos. En mi móvil tengo bastantes fotos íntimas tuyas y de Diana. Y de otras personas también, en alta definición, con las caras bien claras. Dime, si cada cierto tiempo publico un par en internet, con un texto largo acompañando, ¿no les encanta ahora a los internautas este tipo de dramas de familias ricas? Tal vez hasta me vuelva famosa y gane muchos seguidores. La sonrisa del rostro de Santiago desapareció. El aire en el despacho se congeló al instante. Tras un largo rato, soltó una risa seca y se recostó en la silla de cuero, adoptando una actitud despreocupada. Adelante, públicalas. Tengo dinero de sobra para borrar tendencias, eliminar publicaciones y mandar cartas de abogados. En el peor de los casos, no nos divorciamos. Al fin y al cabo, a mí esta situación de ahora, de que cada uno juegue por su lado, me parece bastante bien. Estaba tanteando mi límite, apostando a que no me atrevería a llegar hasta el final. Sostuve su mirada y, al final, hice una concesión. En realidad, no quería seguir perdiendo el tiempo con él. 20 millones. Precio final. Un breve silencio. Tras sopesar pros y contras, Santiago asintió. Objetivo alcanzado. Tomé mi bolso y me di la vuelta hacia la puerta. Mañana a las 9, en el registro civil. No llegues tarde. Capítulo 9. Al salir del edificio de la empresa, el sol de la tarde resultaba un poco deslumbrante, pero yo me sentía extraordinariamente ligera. Incluso el aire parecía impregnado de frescura y libertad. No perdí tiempo y contacté de inmediato con una empresa de mudanzas. Al ver mis pertenencias apiladas en mi pequeño nido, una alegría espontánea brotó en mi interior. Mañana, por fin, sería libre. Quedé con una amiga, me hice un peinado nuevo y moderno, y fui de compras para adquirir varios conjuntos nuevos. Compré el bolso que había decidido regalarme a mí misma. Pensaba presentarme con una imagen completamente nueva para recibir a ese yo completamente nuevo. Al día siguiente, me maquillé con esmero y llegué puntual a la puerta del registro civil. Santiago estaba apoyado junto a la puerta del coche. Al verme, su mirada se detuvo visiblemente un instante. En sus ojos se mezclaban la sorpresa y algo difícil de definir, ¿asombro? Se acercó, intentando sonar relajado, aunque con ese tono condescendiente tan suyo. Freya, cuando te arreglas así, la verdad es que tienes bastante encanto. Si llevaras un vestido blanco, sería aún mejor. No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Y a mí qué me importa tu opinión? Tú. Se quedó atragantado por mis palabras y su expresión se volvió fea al instante. Ya no le presté atención y entré en el registro civil. El funcionario levantó el sello, y yo lo miré con el rostro lleno de expectación. En ese momento, alguien me agarró el pelo largo por detrás con una fuerza brutal. El cuero cabelludo me estalló de dolor, como si fuera a desgarrarse. La fuerza de esa persona era enorme. Mi cuerpo entero, junto con la silla, fue arrastrado violentamente hasta caer al suelo. La parte posterior de mi cabeza golpeó el frío pavimento con un boom. Todo se volvió negro ante mis ojos. Los oídos me zumbaban. Con dificultad abrí los ojos y vi los rostros de mis padres, retorcidos por la ira. Capítulo 10. No había tenido tiempo ni de abrir la boca cuando las manos de mi padre, como tenazas de hierro, se cerraron sobre mis brazos y me arrancaron del suelo a la fuerza, de manera brutal. Mi madre estaba a un lado, lanzando insultos sin parar. ¿Divorciarte? ¿Te atreves a divorciarte? Pedazo de inútil. ¿Crees que fue fácil casarte? Y todavía tienes la cara de hablar de divorcio. De verdad te dimos demasiadas alas. Te crecieron las alas y te atreves a venir a escondidas a hacer los trámites. Te has revelado. Maldita niña. Vuelve a casa y ya verás cómo te rompo las piernas. La fuerza de mi padre era aterradora. Por mucho que luché con todas mis fuerzas, no pude moverme. Solo pude ser arrastrada y levantada a medias para bajar los escalones. Cuando mi madre miró a Santiago, su expresión cambió al instante y se llenó de una sonrisa servil. Santi, lo siento muchísimo, de verdad. Esta chica nuestra ha perdido la cabeza últimamente y dice tonterías. No te preocupes, nos la llevamos de vuelta y la educaremos bien. Te garantizamos que no volverá a molestarte jamás. Este divorcio no se hace, de ninguna manera. Mientras hablaba, aceleró el paso para seguir a mi padre. Entre los dos me metieron a la fuerza en el asiento trasero del coche aparcado al borde de la calle. ¡Van! La puerta se cerró de golpe y quedó bloqueada. Me abalancé hacia la ventanilla, forcejeando y golpeando el cristal con todas mis fuerzas. El registro civil se alejaba rápidamente de mi campo de visión, haciéndose cada vez más pequeño, hasta desaparecer por completo.
Tan cerca. Solo faltaba un poco más. ¿Con qué derecho me trataban así? Capítulo 11. Mis padres me arrastraron de vuelta a casa a tirones. En cuanto se cerró la puerta, estallaron los insultos. Mi hermano estaba recostado en el sofá, con una pierna cruzada sobre la otra, picando semillas tranquilamente, con una expresión de puro espectador. ¿Te pateó un burro la cabeza o qué? ¿Te atreves a hablar de divorcio con Santiago? A tu edad, ¿no me digas que todavía andas creyendo en el amor? La vena en la sien de mi padre saltaba con furia. Las salpicaduras de saliva casi me llegaban a la cara. Amor, el amor es una mierda. ¿Sirve para comer o para gastar dinero? Un yerno de oro como Santiago es algo con lo que otros solo pueden soñar. Y tú encima quieres empujarlo fuera. Me froté la parte posterior de la cabeza, que seguía doliendo sordamente. Parecía que se me había formado un chichón. Levanté la vista y vi los rostros distorsionados de mis padres. Mi voz salió seca y débil. ¿El dinero es más importante que yo? Mi madre se rió con desprecio. Escupió al suelo y me miró de arriba abajo. ¿Y tú qué eres? Sin Santiago no eres nada. Abrí los ojos de par en par. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado. El desdén y la burla en sus miradas se clavaban en mi corazón como agujas. Al verme callada, pensaron que me había rendido y redoblaron su educación. Los hombres, ¿qué tiene de malo que se diviertan fuera? Como esposa, tú deberes cuidarlo bien en casa y darte prisa en parir un hijo para atarlo. Con que él vuelva a casa, deberías dar gracias al cielo y servirlo como se debe. Esa es tu bendición. Que Santiago te quiera es una gracia. No seas desagradecida. ¿Una gracia? ¿Dar gracias al cielo? La ira reprimida durante 2 vidas enteras estalló por fin, rompiendo toda razón. ¿Por qué? Me levanté de golpe y, con todas mis fuerzas, volqué la mesa de centro frente a mí. Vasos de cristal, fruteros y ceniceros se hicieron añicos con estrépito. Las cáscaras de semillas volaron por todas partes. Ante la mirada atónita de toda la familia, me di la vuelta y corrí a la cocina. Agarrando el cuchillo de cortar huesos y apretándolo con fuerza en la mano, me giré y los miré fijamente. Qué interesante, ¿no? Él engaña y ustedes lo defienden, pues váyanse a vivir con él entonces. Somos personas iguales. ¿Por qué tengo que rebajarme para complacerlo? Ese Santiago, ¿quién demonios se cree que es? Quedaron paralizados por el cuchillo en mi mano, incapaces de decir una sola palabra. Solo saben pisotearme, ¿no? Alcé la voz, desahogando la injusticia y la rabia acumuladas durante tantos años. ¿Creen que no valgo ni un centavo? ¿Qué sin un hombre no puedo vivir? Me agaché y recogí la fregona del suelo. Cuchillo en una mano, fregona en la otra. Mi mirada recorrió el salón. Ese televisor LCD de 70 pulgadas lo compré con el dinero del primer premio grande que gané en fotografía. Ese frigorífico de doble puerta lo compré ahorrando el dinero de trabajos de fotografía que hacía los fines de semana. En esta casa, desde los muebles y electrodomésticos hasta las ollas y platos, todo lo compré yo. En esta casa, ¿qué hay que no haya comprado yo? Levanté la fregona y la estrellé contra el televisor caro. Van, cras. La pantalla se hizo pedazos. ¿De verdad creen que todo esto fue caridad de Santiago? Clan. Volví a golpear la puerta del frigorífico, dejando una profunda abolladura. Usan mis cosas, gastan mi dinero, ¿y todavía se atreven a despreciarme? Mientras gritaba, seguía destrozando todo a mi paso. Donde quiera que miraras, era un caos. Mi padre estaba tan furioso que se le puso la cara lívida. Saltó como un loco y agarró el palo de la fregona del rincón para pegarme, pero el brillo del cuchillo en mi mano lo obligó a detenerse. Mi madre lloraba y gritaba, llamándome desagradecida, loca, maldita. Y mi hermano, por miedo a salir herido, huyó corriendo a su habitación. Este caótico y desesperado espectáculo familiar terminó finalmente con la llegada de la policía. Al parecer, algún vecino, incapaz de soportarlo más, había llamado a emergencias. Capítulo 12. Al llegar a la comisaría, mis padres me insultaron sin parar y exigieron a la policía que me arrestaran. Yo, sin rodeos, le mostré a los agentes los registros de compra en mi teléfono. Agente, todos los objetos dañados aquí tienen sus registros de compra y comprobantes de pago. Puedo presentarlos uno por uno. Todos pertenecen a mi propiedad personal. Dispongo de mis propios bienes. ¿Qué tiene eso de ilegal? Los hechos eran claros y la titularidad, inequívoca. Tras entender la situación, la policía no pudo imponerme ninguna sanción por disponer de mis propios bienes. Al ver que su cálculo había fracasado, mis padres se enfurecieron hasta temblar de pies a cabeza. Señalándome con el dedo, me insultaron a gritos.
Hija desagradecida, te criamos en vano, lárgate, haremos como si nunca hubiéramos tenido una hija como tú. Los miré con frialdad y me sacudí el polvo de la ropa. De acuerdo, entonces, que sea como ustedes desean. Desde hoy, haré como si fuera huérfana, y ustedes, hagan como si nunca me hubieran tenido. Dicho esto, salí de la comisaría, paré un taxi y no volví a mirarlos. Capítulo 13. Ya en el coche, me dejé caer exhausta en el asiento, con el cuerpo completamente rendido. Que mis padres prefirieran a los hijos varones y que en sus ojos y en su corazón solo existiera mi hermano no era algo que hubiera descubierto ese día. Antes, todavía albergaba una pizca de fantasía ridícula. Ahora, con las cartas sobre la mesa. Mejor así, por fin podía despedirme por completo de eso que llamaban familia. Apoyé la cabeza contra la ventanilla y le hablé en voz baja a esa versión de mí, llena de heridas pero extraordinariamente tenaz. Yo misma, de verdad, has sido increíblemente valiente. En ese momento, sonó el teléfono. Era una amiga, Freya. Su voz era alegre y llena de energía. ¿Te apetece ir a escalar esta noche? Vemos la vista nocturna de la ciudad y mañana temprano el amanecer. En esta temporada la luz del amanecer es espectacular. Seguro que salen fotones. Voy. Acepté sin pensarlo. Necesitaba una escapada intensa, sin reservas. Necesitaba estar en lo alto y mirar hacia lejos. Tras colgar, miré la hora en el móvil. El registro civil aún no había cerrado. Un impulso feroz se apoderó de mí. Señor, me incorporé. No vaya a la dirección anterior, por favor. De la vuelta. Ahora. Todavía estaba a tiempo de divorciarme. Capítulo 14. Empujé la puerta del despacho de Santiago y solté directamente. Vamos a divorciarnos. Al verme, se quedó claramente atónito por un instante. Luego, en su rostro apareció una sonrisa burlona. ¿Otra vez con el divorcio? ¿Ya se te olvidó lo humillante que fue lo de esta mañana? Caminé hasta su escritorio. Apoyé ambas manos en el borde y lo miré desde arriba. No creas que no sé que fuiste tú quien se lo dijo a ellos a propósito. La mirada de Santiago vaciló un segundo. Se aclaró la garganta con incomodidad y evitó mirarme de frente. El divorcio es algo serio. Claro que los mayores tienen que estar de acuerdo. Además, Freya, ¿para qué llevar esto tan lejos? Así como estamos ahora tampoco está mal, ¿no? Cada uno a lo suyo, sin interferir. Si tú quieres, también puedes buscar a alguien fuera. Santiago, lo interrumpí, con una voz baja pero gélida. No tengo tiempo ni interés en jugar a este tipo de juegos contigo. Escucha bien. Me incliné un poco hacia adelante y pronuncié cada palabra con claridad. Hoy, este matrimonio se tiene que disolver. Si vuelves a buscar cualquier excusa para retrasarlo, o intentas hacer algún truco, empaquetaré todas las fotos íntimas, tuyas y de Diana. Y también las tuyas con otras personas, y las enviaré al correo electrónico de todos y cada uno de los empleados de la empresa, desde el personal de limpieza hasta los altos directivos, sin dejar a nadie fuera. No me importan las consecuencias. A lo sumo será una violación de la privacidad y una indemnización. Eso puedo pagarlo. Pero dime, ¿has pensado qué pasará cuando toda la empresa, junto con tus socios y tus competidores, se dediquen a saborear con gusto los escándalos subidos de tono del señor Santiago? ¿Qué será de tu reputación, del precio de las acciones de tu empresa, de la imagen que tanto esfuerzo te ha costado construir? El rostro de Santiago se ensombreció. Me miró fijamente, con los ojos clavados en los míos. Tras un largo rato, habló entre dientes. Freya, de verdad me das asco. Nunca imaginé que pudieras llegar a ser tan rastrera. Pues nos divorciamos, ahora mismo. Justo lo que quería. Esta vez, no hubo ningún obstáculo. Cuando tuve el librito rojo en mis manos, la vista se me nubló de golpe. Un líquido ardiente brotó de mis ojos y cayó, gota tras gota, sobre el certificado. Santiago, al verlo, soltó una risa burlona. ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes? Si ahora rompes el certificado, todavía puedo. No. Me sequé las lágrimas con fuerza y negué con la cabeza. Estoy feliz. Apreté con fuerza el certificado de divorcio, como si fuera un tesoro invaluable. Por fin, soy libre. ¡Qué bien! Yo misma. Por fin nos hemos alejado de todas las personas y de todas las cosas que nos hicieron sufrir. Capítulo 15. Esa misma madrugada. Cargué el pesado equipo fotográfico a la espalda y me reuní con mi amiga para empezar la ascensión nocturna. El sendero de montaña era escarpado. Al respirar, el aire frío se transformaba en nubes blancas. Cuando el amanecer rompió, capturé una serie de fotos de un amanecer imponente. El primer rayo de luz rasgó las nubes, como si abriera el telón de mi vida completamente nueva. Subí a redes sociales la que más me había satisfecho. No esperaba que esa foto se volviera viral.
Los internautas quedaron conmovidos por esa vitalidad que parecía liberarse de la oscuridad y empezaron a darle me gusta y a compartirla en masa. Aproveché el impulso. Publiqué también la serie de auroras rojas que había fotografiado en la ciudad del norte, aquellas que parecían un fénix renaciendo de las cenizas. Mi cuenta explotó por completo. A los 30 años, por fin había logrado hacerme un pequeño nombre en el mundo de la fotografía. No era solo un reconocimiento técnico, se sentía más bien como un eco tardío del destino. Impulsada por esa ola, abrí mi propio estudio fotográfico. El primer día de apertura llegó una clienta inesperada. Era la señorita Su, hija de un acaudalado empresario local muy conocido, de temperamento suave y elegante. Quería que yo le hiciera las fotos de boda. Me llené de alegría, si lograba hacerlo bien. Con los contactos y la influencia de la señorita Su, el futuro flujo de clientes del estudio estaría prácticamente asegurado. Así que puse en ello toda mi pasión. Investigué a fondo y elaboré un plan de sesión acorde con su temperamento. Solo el guión visual y la concepción de escenarios me llevaron una noche entera, buscando la perfección. Sin embargo, al tercer día, la señorita Su vino a verme por iniciativa propia. Con gesto apenado, dijo, lo siento, las fotos de boda, quizá no pueda hacértelas tú. El anticipo anterior considéralo como penalización. No hace falta devolverlo. Me quedé un instante en blanco. El corazón se me hundió de golpe, pero mantuve la profesionalidad y pregunté en voz baja, señorita Su, ¿podría decirme el motivo? ¿Hay algo del plan que le haya resultado insatisfactorio? Parecía incómoda. Dudó un momento y finalmente habló con franqueza. Le mencioné a mi prometido lo de ti. Dijo que había oído hablar de ti. Tu exmarido, Santiago, es bastante conocido en su círculo. Y tú, algunas cosas de tu pasado también las conocen. Hizo una pausa, con cierta compasión en la voz. Mi prometido dice que, aunque la infidelidad de tu exmarido y tu reacción intensa quizás sean comprensibles, el problema es que, tú misma has tenido un matrimonio fallido. Le preocupa que alguien cuya propia vida matrimonial no fue feliz tenga dificultades para comprender y capturar de verdad la felicidad dentro del matrimonio, y que no pueda fotografiar el tipo de dulzura que buscamos. La escuché en silencio, bajo la mesa. Mis dedos se encogieron ligeramente y luego se relajaron. Así que eso era. Incluso divorciada, ese pasado seguía persiguiéndome como una sombra. No me apresuré a discutir ni a lamentarme. Respiré hondo, levanté la cabeza y la miré con serenidad y sinceridad. Señorita Su, gracias por su franqueza. Entiendo las preocupaciones de su prometido, pero quiero aclarar algo, como fotógrafa. Nunca registro el concepto abstracto de un matrimonio feliz. Lo que registro son personas felices. Son las emociones reales y conmovedoras que las personas que se aman dejan escapar en un instante concreto. Admito que mi propio matrimonio fue un fracaso, pero en mi vida he tenido innumerables momentos de felicidad y, a través de mi lente, he presenciado y congelado muchísimos instantes felices de otras personas. La infelicidad de mi matrimonio y mi capacidad para descubrir la felicidad y capturar emociones son dos cosas completamente distintas. La miré a los ojos y continué. Creo que decides entrar en el matrimonio no porque sepas con certeza que el futuro será feliz. Al contrario, es porque ahora mismo estás sintiendo la felicidad de manera real que tomas esta decisión. ¿No es así? La felicidad es la causa. El matrimonio es el resultado. Mi infelicidad es solo el resultado de aquella relación. Pero cuando decidí casarme, la ilusión y la alegría que sentía no eran diferentes de lo que tú sientes ahora. Por supuesto, suavicé el tono, dándole todo el respeto. Tienes pleno derecho a elegir a un fotógrafo que haga sentir tranquilos y en sintonía tanto a ti como a tu prometido. Sea cual sea tu decisión final, la respetaré por completo. Tras escucharme, la señorita Su guardó silencio un momento. La duda en sus ojos pareció aflojarse un poco. Al cabo de un rato, asintió suavemente. Entiendo lo que dices, lo pensaré de nuevo. Cuando se fue, mi amiga, que había estado escuchando con el aliento contenido, dejó caer los hombros y suspiró. Ay, el pato ya estaba cocido y aún así se nos voló. Los prejuicios en este círculo son realmente difíciles de romper. Me giré, le di una palmadita en el hombro y, en cambio, sonreí. No pasa nada. La vida tiene un margen de error muy alto. Si este camino no funciona, tomamos otro. En el peor de los casos cierro el estudio y me voy a ser fotógrafa de paisajes, viajando por todo el mundo, aún más libre. No es un gran problema. Justo entonces, la pantalla del móvil se iluminó con un mensaje nuevo. Era de la pareja que había conocido bajo la aurora en la ciudad del norte. Hermana, vi tus publicaciones. Felicidades por la apertura del estudio. Las fotos que nos hiciste allí nos encantaron. Ya las hemos impreso y colgado en la casa donde viviremos después de casarnos. Nosotros, estamos preparando la boda últimamente. Queríamos consultarte lo de las fotos de boda. ¿Tienes disponibilidad?
Mi amiga y yo nos miramos. Al segundo siguiente, nos abrazamos emocionadas y empezamos a saltar en el sitio. ¡Qué bien! ¿Ves? Cuando las montañas se superponen y los ríos se entrecruzan, parece que no hay salida. Pero entre sauces sombríos y flores en plena floración, de pronto surge otra aldea. Capítulo 16. La señorita Su finalmente no me eligió como su fotógrafa de bodas, pero, por suerte, la pareja que conocí en la ciudad del norte me eligió con total determinación. Las fotos de boda que les hice con tanto esmero fueron compartidas por ellos con enorme alegría en redes sociales. Ese conjunto de imágenes naturales, sinceras y llenas de narrativa trajo a mi estudio una visibilidad inesperada. Mi carrera empezó a avanzar paso a paso por el camino correcto, creciendo con fuerza, y yo misma estaba llena de energía, porque esta vez, luchaba por mi propia carrera, por mí misma. Más adelante, acepté una entrevista en directo. La presentadora me preguntó, señorita Freya, en realidad mucha gente sabe que su exmarido, el señor Santiago, es bastante conocido en el mundo empresarial. En internet, también circulan algunos videos y fotos suyas del pasado. Bueno, algo emocionales. Sobre esa etapa tan famosa de su vida, ¿le importaría hablar de ello? Miré a la cámara, sin perder la sonrisa. Por supuesto que no. Es una parte de mi vida. La presentadora lanzó entonces una pregunta algo más incisiva. Entonces, ¿cómo fue que tomó la decisión de dejar a su exmarido y volcarse por completo en la fotografía? Ese cambio debió de ser muy difícil, ¿no? Pensé un instante y respondí con calma. Creo que fue porque, por fin, lo entendí. Los ojos de una persona están hechos para mirar las estrellas y el océano, para contemplar el paso de las estaciones y el bullicio del mundo, no para estar pendientes de si alguien respondió o no a un mensaje. La fotografía, en cierto sentido, es el esfuerzo por restaurar y congelar esas bellezas reales que los ojos pueden ver. Así que decidí apartar la mirada de una sola persona y volver a dirigirla hacia el vasto mundo. En ese momento, de pronto apareció un comentario superpuesto muy llamativo en la pantalla, cargado de evidente mala intención. En la vida real se hace pasar por una mujer independiente y poderosa, pero en su día no dejaba de vivir y morir por un hombre. Esto se mira y ya está. La expresión de la presentadora cambió levemente. Yo miré ese comentario y, de repente, me eché a reír. Este comentario es bastante interesante. Me volví hacia la cámara, con un gesto sereno, sin el menor rastro de enfado por sentirme ofendida. La verdad es que creo que esas experiencias del pasado, aunque algunas no fueran muy dignas, e incluso puedan calificarse de bastante lamentables, son precisamente las que han construido a la persona que soy hoy. La presentadora no pudo evitar repreguntar. ¿No se enfada cuando alguien evalúa así su dolor del pasado? No, negué con la cabeza, con la mirada firme, porque la persona que hizo esas cosas en su momento fui yo misma, la que se dejó llevar por una obsesión romántica, la que agotó toda su pasión y su dignidad por alguien que no lo merecía. También fui yo. No creo que haya nada que negar o esconder. Incluso si alguien me lo echara en cara delante de mí, no me enfadaría. Hice una breve pausa y pronuncié cada palabra con claridad y fuerza, porque acepto incondicionalmente todo lo que he hecho y cada paso que he recorrido, lo bueno, lo malo, lo brillante, lo vergonzoso. Solo la suma de todo eso da lugar a la persona que hoy está sentada aquí. En ese momento, apareció otro comentario superpuesto en la pantalla. Hermana, lo que dices es precioso. Te quiero. Eres el heroísmo de mi adolescencia. Al leerlo, no pude evitar sonreír. Con voz suave pero solemne, respondí, gracias. Yo también me quiero mucho a mí misma, pero, pequeña, tu heroísmo eres tú misma. Tú y tú sois quienes de verdad avanzan juntas, en las buenas y en las malas. El directo quedó en silencio por un segundo, y enseguida, estalló un aplauso sincero. Capítulo 17. Al terminar la entrevista, salí del edificio de la emisora. Apenas bajé los escalones, una figura salió de las sombras a un lado y me bloqueó el paso. Era Santiago. Parecía haber venido expresamente a esperarme. No me detuve. Intenté rodearlo y seguir de largo, pero él dio un paso lateral y volvió a ponerse delante de mí. Freya, dijo, con la voz algo ronca, lo siento. Después de pensarlo una y otra vez, sentí que te debía una disculpa formal. Me detuve y levanté la vista para mirarlo. De pronto, todo me pareció un poco ridículo. ¿Una disculpa? Santiago, guarda ese arrepentimiento barato. Tú, lo siento, hace tiempo que dejó de tener cualquier significado para mí. Al ver el destello de desconcierto que cruzó por sus ojos, continué con calma. A quien más le debes no es a la Freya de ahora, es al tú de hace 10 años, el que vivía en aquel piso de alquiler.
Traicionaste las promesas que hiciste entonces y también traicionaste a ese tú que aún no había sido contaminado por la fama y el dinero. Así que guarda tu disculpa y dásela a él. Dicho esto, no miré más la expresión compleja de su rostro. Lo rodeé y caminé hacia el coche aparcado en la calle. El viento nocturno rozó mis mejillas, trayendo una sensación de frescor. Después de eso, Santiago y yo no volvimos a tener ningún contacto. Capítulo 18. La siguiente vez que lo vi fue en la sección económica de las noticias sociales. El titular decía: el conocido empresario Santiago es sospechoso de evasión fiscal y fraude tributario. El caso ha sido remitido a la Fiscalía para su investigación conforme a la ley. La imagen que acompañaba la noticia lo mostraba siendo escoltado por agentes. Tenía la cabeza gacha. Ya no quedaba rastro de su antiguo aire triunfal. El reportaje también mencionaba que la denunciante era una de sus antiguas amantes y asistente. Se habían vuelto enemigos por un reparto desigual de beneficios. Su empresa, a raíz de ello, había caído en el caos. Cuando vi la notificación de la noticia, estaba en el estudio seleccionando fotos para clientes. Mis dedos se detuvieron un par de segundos sobre la pantalla y luego me reí. ¡Qué bien! El karma siempre da vueltas. Dejé el móvil, abrí una app de compras y, de buen humor, empecé a elegir regalos para mí misma. Tengo que comprarme un bolso para recompensarme. Comprar unas botas profesionales de senderismo para la próxima vez que vaya a fotografiar montañas nevadas. Aprovisionarme de un par de cremas antiedad de primera. Comprarme otra cámara. Y darme un buen festín de hot pot. En cuanto a mis padres, por ese hijo inútil al que tanto adoraban, pidieron favores por todas partes. Se rompieron la cabeza e incluso vendieron propiedades familiares. Intentaron ponerse en contacto conmigo por llamadas y mensajes, pero yo ya los había bloqueado. Más tarde, me llevaron a juicio exigiendo una pensión alimenticia. Cuando salió la sentencia, debía pagar 400 yuanes al mes. Soy una ciudadana que respeta la ley, cumplo estrictamente el fallo, ni un céntimo más ni uno menos. Eso sí, si esos 400 se pagan a principios de mes, a mitad o el último día del mes, depende totalmente de mi estado de ánimo de ese mes. Después de eso, mi carrera fotográfica se volvió cada vez más ajetreada. Las reservas ya estaban llenas hasta con medio año de antelación. Aún así, sigo insistiendo en sacar algo de tiempo cada año para viajar y fotografiar. Mi lente ha apuntado al desierto del noroeste, capturando el sol poniente tras columnas solitarias de humo. También ha registrado la bruma lluviosa y etérea de los pueblos acuáticos del sur. Con mi propia mirada, he retratado esta vasta tierra que tanto amo. Bien, la historia llega hasta aquí, y la última frase, la repito una vez más: te amo, yo misma. Hasta mañana.